Hola votantes, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la primera edición del podcast de Votante Promedio. Hoy tengo un súper invitado, Héctor Venegas. Héctor, muchas gracias por venir. Que Andrea por la invitación. Bacán, gracias por estar aquí. Héctor, a ver, voy a leer un poco para no confundirme. Tú eres director de Politólogos Digitales, fundador, Así fue. consultor político, conferencista y capacitador en marketing político digital. Ya hace un rato, ¿no? Antes de Politólogos Digitales, de hecho, pero estamos trabajando porque se amplíe el conocimiento en las campañas digitales, pero que también le den valor. Digo, la gente ya ahorita está con que las redes sociales lo son todo, pero de ahí a que quieran pagar por eso. Ese es otro tema. Sí. Cuéntame un poco sobre ti. ¿Estudiaste ciencias políticas? Ciencia política en la Villarreal. Ujú. Llevé un diplomado de dirección de comunicación digital para la gestión pública. Pensé encontrar politólogos por la de gestión pública, pero de hecho en el diplomado encontré comunicadores, hasta arquitectos, hasta un bombero encontré, De todo. pero no encontré politólogos. Estoy que te Ujú. hablo hace ya unos 10 añitos por lo menos, Ujú. ¿no? Entonces, sí, o sea, en ese tiempo todavía ciencia política no se enfocaba, por ejemplo, en campañas digitales. Normalmente recaía en CMs, en social media, por ahí con suerte, porque hasta el día de hoy toca de que agarran a la persona con los conocimientos básicos en redes sociales y lo ponen ahí. Y comunicadores, ¿no? Y comunicadores en En general. el mejor de los casos, yo diría. ¿Y cómo dices, ya, me voy a especializar en lo digital? Y después, ¿cómo arranca la iniciativa que ahora ya dejó de ser iniciativa, ya es una consultoría internacional que es Politólogos Digitales? Mm, Trabajé con la universidad, ya trabajaba en campaña de tierra, o sea, apenas estaba en tercer, cuarto año, me comencé a meter a la campaña de tierra, recolección de firmas, todo lo que es tradicional, offline. Y en ese tiempo todavía se manejaban perfiles, no fanpage, todavía no le metían a la pauta publicitaria aquí, al menos aquí en Perú, eso que tal lo hace más de 10 años. Claro, Entonces, el proto Facebook. sí, Claro, perfil, de claro. hecho todavía ni Canvas existía, o sea que ahí tus diseños los hacías en Paint o en PPT. y el CM de este candidato con el que yo estaba apoyando, estaba yo asesorándolo, claro, como digamos que pertenecíamos al War Room, ¿no? Claro. Los asesores en torno al candidato. Y el candidato que proyectaban era en redes, era derecha liberal y mi candidato era izquierda conservador, por ponerlo en sencillo. Ya. A raíz de que notábamos este comportamiento en redes sociales, dijimos, oye, y si ponemos a alguien que sí sepa un poquito de conocimiento de ideología política y del discurso propio del candidato, ya, porque Claro. tampoco no es la macro, pero de lo que él proyectaba, de lo que él decía, el offline, que tiene que reflejarse en lo digital. Entonces le quité el trabajo al chico, a recomendación de algunos compañeros ahí, dijeron, bueno, ¿quién es aquí el más digital? Yo ya estudié computación informática, siempre estaba como que con el celular medio pegado, ahí. Estabas al día. Sí, estaba al día, Claro. a nivel usuario, ¿no? De todas Claro. maneras. Y Súper importante. lo que me dijeron era de que las tomes, entonces ya apenas regresé, porque eso era en el interior del país, apenas regresé, comencé a llevar cursos de community manager, de social media manager, todavía estando en la universidad, ya le metí un poquito de diseño y luego después ya llevé el diplomado de dirección de comunicación digital, entonces ya se me amplió el panorama. Claro. Y ya después de eso tuve a cargo algunos proyectos grandes como el de la Mancomunidad, el de Marca Ciudad que hubo el RIMAT, que fue RIMAT es otra historia. Ujú. Y después me jalaron de un instituto de comunicación política, que quien dirigía, era un consultor de la Cumbre Mundial. Ujú. Todavía no sabía que yo iba a ser conferencista en la Claro. Cumbre Mundial. Comencé a hacer tendencias, algunos eventos, le agarré mucho al Twitter. Y creo que comencé a crecer conforme comenzaban a crecer las redes sociales y el impacto que tenían aquí en Perú. Ujú. Entonces, primero en Lima. Pero permíteme hacer un paréntesis en la cumbre mundial, me parece importante explicar eso. La Sí. cumbre mundial de comunicación política. Cuéntame un poco, así, lo breve que Ya, puedas. en breve, la Cumbre Mundial de Comunicación Política junta a los mejores consultores en Hispanoamérica para que compartan, por ejemplo, sus últimas experiencias en campaña política, que puede ser presidenciales, regionales, legislativas. Y no solo especialistas, por ejemplo, en cuanto a lo digital, sino Todo. ahí te das cuenta toda la gama que hay, o sea, Claro. desde el estratega general hasta el estratega digital, está el de tierra, el de medios, pero dentro de ellos hay incluso especialidades. Yo pertenezco, por ejemplo, a ICODI, que es una asociación internacional de consultores políticos digitales. Ujú.
Y aún dentro de nosotros hay especializaciones. Hay gente que está dedicada a las granjas, a los bots, otra gente que está muy especializada en creación de contenidos, otra gente que, no sé, pauta publicitaria, segmentación, outlets, o sea, páginas alternas, webs, ecosistemas digitales. Eso es lo que propone la comunicación digital, la hiperespecialización, ¿no? Es alucinante. Y sería muy difícil, ¿no? O sea, saberlo todo, aprenderlo todo. Yo digo, estoy en esta asociación y sigo aprendiendo. Yo hasta el día de hoy me sigo capacitando con esa gente. Hasta el día de hoy sigo yendo a la Cumbre Mundial de Comunicación Política. De hecho, ahora voy como conferencista, pero cuando no estoy dando la conferencia me siento a escuchar. Sí. Claro, ¿sabe? Hay, no sé, Marcos y Fuentes. Ha ganado campañas presidenciales. Constantemente está en elecciones en México, que es uno de los países donde se le mete duro a las campañas. No solo es la inversión, que en México hay campañas todos los años, pues, ¿no? O sea, creo que es el Disneylandia para la consultoría política digital. Claro, siempre es que si no es un estado, es el otro estado, y si no son las municipales, son las legislativas. Las midterms, las internas mismas dentro de los partidos, o sea, hay bastante. Claro, porque los partidos allá son súper fuertes, son enormes. Están institucionalizados, o sea, y pueden haber unos chiquitos, pero también están en este caso de las alianzas, ¿no? Ajá. Claro. Ahora hay una nueva alianza en México, antes de volver al tema de politólogos digitales, que es Va por México, creo que se llama. Creo que sí. Sí, que es una nueva que creo que le está liderando el PAN. Lo que pasa es que el PAN está buscando alianzas porque Morena de todas maneras sigue teniendo... Es muy fuerte. Está teniendo muy fuerte. Te voy a preguntar después, más adelante, de Morena. Ya, volvamos a... la cumbre, politólogos digitales. Politólogos digitales, eso me interesa. ¿Cómo arrancas? ¿Cómo dices, ya, sabes qué? En Perú pero en Perú necesitamos, los políticos necesitan una consultoría digital? Ya está, o sea, a raíz de la experiencia todavía como Héctor Venegas Díaz, digamos, freelancer, creo que todos comenzamos por ahí, o sea, que los sueños se cumplen, uno comienza con freelancer y luego ya puede ir formalizando mucho más. Sí me di cuenta de este espacio, este nicho, y comencé a dictar conferencias, a aprender también sobre eso, a capacitar a organizaciones, grupos estudiantiles, organizaciones ciudadanas, y me di cuenta, o sea, todo lo que había, porque no solo es campañas electorales, o sea, sí, si bien tú lo has dicho, políticos y no candidatos. Están los candidatos, pero está también los mismos partidos, las instituciones, las ONGs, los colectivos, o sea, organizaciones ciudadanas, las mismas entidades, los municipios, los gobiernos, o sea, comunicación gubernamental, comunicación electoral, pero también hay tanto así como hay comunicación electoral digital, también hay comunicación gubernamental digital. O sea, es amplio. O sea, definitivamente vi un nicho, claro. Pero me di cuenta que la diferencia era abismal de Perú contra Colombia, contra México, contra Argentina. Sigue siendo una brecha, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero ya no tanta, ¿no? Ya no tanto. Claro, porque también nos hemos abierto a asesoramiento de campañas de asesores internacionales. Entonces, todavía está a nivel presidencial, ha avanzado hasta gobiernos, ¿no? Candidaturas por gobiernos regionales, pero todavía no llega al menos a las municipales. En Lima metropolitana, claro, sí. Hay unos que otros consultores que han tomado, por ejemplo, candidaturas al Congreso. Tú te das cuenta la diferencia en cuanto a discurso, o sea, todo. Y a eso quería llegar, antes de que me sigas contando cuando el tema de politólogos digitales, porque creo que es importante. ¿Cuál es la diferencia, en tus palabras, del marketing digital y el marketing político digital? Siempre hago este ejemplo. O sea, un vaso es un producto. Y un producto o un servicio tienen sus características y son relativamente inamovibles. ¿Sí? Y esto es un vaso para ti, para mí, y en la China seguirá siendo un vaso. Un candidato, por ejemplo, la percepción que tú puedas tener de ese candidato puede diferir de la mía, a pesar de que vivimos o seamos vecinos. El valor que puede tener o sus mismas características, esto es de vidrio y ya. Un candidato puede ser o trabajador o luchador, y otra persona puede pensar que no. El mismo valor que tú le das al que tenga una carrera. O sea, hay que trabajar sobre la subjetividad. Del público, claro, tal cual, y objetivo y subjetivo. Y este producto yo lo puedo desplazar, mover, poner de cabeza, y yo
el producto depende de mí. Ujú. Ya quisiéramos nosotros los consultores que el candidato dependa de nosotros, pero de Totalmente. repente un día te dice que no quiere hoy día salir a hacer actividad o se enfermó. Ujú. Entonces, a una marca se le humaniza. Ujú. El otro ya es un humano. Claro. Entonces, de por sí ya implica muchas otras Hay variantes. muchas más variables. Sí, claro, Entiendo. de una, ¿no? O sea, el mismo hecho de la inteligencia emocional, el cómo reacciona ante sugerencias, ante críticas, el estado, la coyuntura afecta notablemente Claro. a la disposición que puede tener un candidato a si va a ganar, si va a perder, o si es que realmente siente Y el que mismo tiene... contexto, pues, ¿no? Nosotros los peruanos sobre todo sabemos cómo cambian las tendencias de voto de una semana a otra y la reacción sobre eso también es La súper importante. experiencia, claro, También. el vaso tal como tal, ahí está, pero el candidato crece y Ujú. crece de una elección a otra, pero también crece en el mismo proceso, o sea, en la misma campaña. Si recibe un buen media training, tú te das cuenta. Ya citaría algunos candidatos presidenciales que comenzaron balbuceando y que después, y un amigo, ¿no? Santiago Martínez, él es especialista en oratoria y en media training de Claro. candidatos presidenciales, vino y metió su trabajo ahí y fue rápida la diferencia. Claro, Se notó. claro, sí, sí, es bien evidente cuando, justo como decías hace un rato, cuando hay una campaña artesanal y la diferencia con una campaña, por lo menos, a veces no con tantos recursos, pero por lo menos con alguien que sepa qué está detrás de eso, cómo es el enfoque, cómo se abordan ciertos temas, y es brutal esa diferencia. Claro, y incluso entre lo artesanal y lo empírico, ¿no? O sea, a mí me gusta hacer esa diferencia porque hay artesanal de muy buena calidad. O Claro, sea, un sombrero tejido artesanal puede ser mucho mejor que uno industrializado. Incluso hay productos artesanales que cuestan mucho más porque mucho están más. ajustados a... Exacto. Pero lo empírico, o sea, lo improvisado, eso sí está Creo que bien, esa es la bien por palabra. debajo. ¿Sí? Esa es ¿No? la Claro. palabra. No, está bueno ponerlo en mesa, porque Sí, de verdad yo he visto campañas ajustadas, o sea, ajustadas y hechas por gente local. O sea, no es necesario que, digo, he mencionado mucho a los consultores internacionales, pero hay consultores locales que también, o sea, se la saben cómo es, se dominan con la idiosincrasia, aprenden metodología afuera y la traen y la adaptan. Digo, para hay que valorar también totalmente. lo que hay acá, ¿no? Total. Politólogos digitales. Ah, sí. Estamos regresando por tercera vez. ¿Hace 6 años empezó? 4 años. 4 años. Ya nos vamos por el quinto. Van por el quinto año. ¿En qué momento dijiste, hay que hacer esto? Yo estuve... ¿Cuál fue el el momento que punto dijiste, quiebre. ya, ¿sabes qué? Voy a poner una consultora. Yo de hecho trabajé en un par de consultoras, estuve con el ICPG, estuve en varias consultoras previamente, incluso en algunos como socio, pero yo siempre aposté por la especialización. O sea, me parecía que a veces ocupaban toda la campaña en general, o sea, tierra, medios, digital, y era tanto que se perdía. Y si bien yo como especialista aportaba, para mí habían ciertas prioridades. Entonces, en cuanto tuve oportunidad de estar hace 4 años en la Cumbre Mundial de Comunicación Política, ya como ponente, no como Ujú. asistente, y reitero, aprender de todos estos especialistas, como 3 categorías ahí, ¿no? Como ponentes, conferencistas y los magistrales, está chiquitito. Claro. Entonces aprendí mucho de ellos y dije, no, toca, o sea, realmente ir por lo digital y ampliarlo, o sea, Ujú. realmente investigar mucho más y hacer hasta lo propio, tu colaboración. Exacto. Digo, como vengo de ciencia política, sí tenía como un lado académico en la que hacer metodología, categorías y no estar reitero nuevamente, sobre lo empírico, sobre el paso. Voy construyendo, definitivamente se les requiere la Con experiencia método. previa, claro, pero a raíz de esa experiencia sistematizas y haces. Entonces, sí me pareció por ahí. Yo iba a ir como Héctor Venegas Díaz, la mayoría hace eso, a nombre de consultor, Ujú. pero yo tenía un equipo que estaba detrás mío, que ya había trabajado campañas. Justo estábamos nosotros trabajando la campaña entonces de la de Lima Metropolitana. Y yo tenía un equipo que ya había trabajado conmigo, que estaba trabajando conmigo en ese momento, porque era el Ujú. 2018, pero también habíamos trabajado proyectos previos. Entonces, Mm. sí, a son de broma, el que ahora es mi socio, Giovanni Giovanni. Berroa, sí, le digo, mira, o sea, de hecho, yo no quiero esto de que se piense que es solo una persona, Claro. porque eso, de poner un nombre, una persona,
piensas que él es el que hace toda la magia, cuando en realidad hay todo un Hay equipo. todo un equipo detrás. Sí. Y Y eso pasa con un montón de consultores. con un montón de consultores. Bueno, No es por quitarles mérito, no, cada uno decide, creo, su pero rumbo, exacto, sí, claro. el enfoque que le has dado A mí me parece creo que es importante porque generas una marca también. A mí me parece que, claro, cuando es mucho a nivel de asesoro, hago la estrategia, si bien ellos generan insumos, si bien también tienen un equipo detrás, creo que mucho recae en eso, en la estrategia general y la mente que hay, ¿no? O sea, por eso creo que hay consultores que obviamente solo su nombre ya pesa, porque o sea, conversar con ellos media hora te cambia la vida, es una genialidad. Y en cambio, yo creo que estábamos muy a la par las personas que conformamos inicialmente Politólogos Digitales, si bien uno ahí tenía como mayor visión quizás para conformar la consultora y todo, sí pienso que estábamos todavía incipientes los que fundamos. Claro. Un equipo, proyectar que éramos un equipo, a son de broma, le dije, bueno, lo que pasa es que somos politólogos y somos digitales. Y me dijo, ese tiene que ser el nombre, me lo dijo Giovanni, esa queda. Y yo, o sea, no la veía. No la veías. Y después, claro, ahora Pero es que impregnó, ¿no? El man, proyecto. hace total sentido, ¿no? Sí. Tú buscas ¿no? consultoría digital, te sale politólogos digitales, ya. Es que ahora, a eso se dedican, sí, ¿no? claro. Es que ahora el concepto está como politólogos, al menos aquí en Perú, ya se ha difundido más. Porque hace 4 años tú decías politólogo y te decía o abogado o político, ¿no? Claro. Una cosa, o por último desconocían completamente el concepto. Claro. Nadie, yo creo que hasta ahora, ¿no? Si bien la palabra politólogo se ha ampliado, es de conocimiento de ciertos círculos, todavía hay gente que tú le puedes decir que estudia ciencia política y todavía no sabe qué te estás estudiando para ser... ¿Con quién estás hablando? Claro. Claro, estás estudiando para ser autoridad, ¿qué onda? ¿Cuántas campañas tienes encima? Tú, como Héctor. Más de 30. Más de 30. Sí, por lo menos. Tengo el número ahorita fresco porque estábamos haciendo una cuenta, hicimos una lista. Siempre sí me involucro con todas las campañas. Delego equipos. Hay equipos que solo pongo de 4 personas, hay equipos que pongo de 8, dependiendo si es un gobierno regional, una capital. Estuvimos ahora en la de Quito, la campaña por la capital, claro, y llevé a 11 del equipo. Wow. Sí. Eso te iba a preguntar. Un equipo base de campaña digital, porque los equipos de campaña total son enormes, pero de campaña digital, digamos que, pucha, tengo el presupuesto justo, ¿no? Voy a postular, tengo el presupuesto justo, ya. ¿Cuántas personas son y cuáles son los roles? La experiencia me ha llevado a que mínimo sean 4. 4. Conozco personas multitasking, de hecho en el diplomado conocí personas que hacían todo. Yo mismo cuando inicié hacía de todo un poco. Estaba ahí, claro, sí. pero sobre la práctica te das cuenta que es mejor si cada uno se va especializando y tienen mucho más claras las funciones, o sea, a nivel estratégico, táctico, operativo. Tú dices, sí necesitas operadores, pero si todo el mundo comienza a pensar, a generar ideas y decir qué es lo que se tiene que hacer, pues sí, ¿no? Después todos comienzan a ser críticos. Es un poco como cuando ves esas solicitudes de empleo, ¿no? Esas que están buscando chamba. Sí. Y dice, necesito un analista de contenido y tienes que saber diseñar, tienes que saber editar, tienes que generar la grilla de contenido, es una locura. Ahora hay personas que, por ejemplo, postulan esos cargos y igual detrás tienen un equipo, ¿no? O sea, como que tercerizan, tienen su in-house y que les ayuda con todo. Me parece genial. ¿Por qué? Es como una solución. Claro, que se lo requieres a una persona. Es que yo creo que humanamente es imposible que hagas todas esas funciones bien. Ya, me hablaste de 4 funciones. El estratega, el investigador, el CM y el editor. Ahora yo te digo, ahí está el estratega, el investigador, el CM, pero yo no incluyo, el editor es el que genera el contenido. Claro, porque tú tienes el diseñador y ahí tu diseñador tendría que hacer multitasking. Si quieres hacer videos, tendría que ser diseñador y editor. O tener el nivel de comunicador audiovisual para que pueda hacer ambas cosas. Te he dicho un CM, pero hay un social media manager que tiene mucha mayor experiencia, un content manager, o sea, incluso en agencias publicitarias está el creativo. O sea, hay un bagaje. Para contenido lo puedes subdividir en un montón. En el investigador igualito, la cura de contenidos, o sea, a mí en cuanto a lo político sí me conviene mucho más, como tal, le puse investigador por ponerle una categoría, decirle, oye, mira, ¿sabes qué? Yo lo que necesito es que levantes información. Cuando tú haces un plan de campaña político, una de las primeras fases es levantar información, investigación.
Por eso el requerir una persona que se dedique completamente a eso, porque no es que levantas la info y ya no vuelve a suceder, sino que No, las tareas son retroalimentando constantes, claro. constante. Y ese investigador es una suerte del híbrido brazo de lo que sale, no solo en lo digital, sino en lo offline, porque estás Claro. al tanto de lo que pasa en la coyuntura. Y el, Retroalimentas a mí y, internamente. claro, y el Exacto. estratega es que al que recibe todos esos insumos sistematizados, y te voy a decir, mira, sabes que a raíz de todo lo que tenemos en mesa, Vamos por acá, vamos por claro, qué es allá. lo que vamos a hacer, das la guía, el norte, la orientación, pero estamos hablando de un equipo básico, ¿no? O sea, para mí, pues, yo digo, pero eso son 4 personas, sí, son 4 personas lo que yo considero que Lo mínimo, lo mínimo, indispensable, mínimo, totalmente. mínimo, ¿no? ¿Y te ha tocado lidiar, de todas maneras, si me has dicho que tienes 30 campañas, ¿te ha tocado lidiar con un Sobrinity Manager? Sí, claro. Ya, para aquellos que no sepan, el Sobrinity Manager es el ahijado, el conocido, aquel al que el candidato le tiene confianza y dice, no, 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 mi sobrino sabe, mi sobrino tiene Facebook, él va a ser, él se va a encargar de eso. Sí, mira, hay algo. ¿Cuántos Sobrinity Manager te han tocado? Uf, no, No, ya perdí no por solo acá. Sobrinity Manager, esposa manager, secretaria manager. Yo no tengo nada en cuanto a los sobrinos, las esposas. De hecho, hay muchos que entran con la disposición de ayudar. No, Y totalmente, eso o sea, va bien. totalmente. Siempre y cuando tengas esa intención, pero seas consciente de tus limitaciones. O sea, hasta aquí llego. Yo digo, y hay que incluso capacitarse sobre eso. Entro, no nacemos con todo el conocimiento, pero Ujú. entro, practico. Pero ya depende mucho del político a qué se arriesga. Yo Claro. digo, estás quedándole tu marca a una persona que está experimentando e improvisando sobre la marcha. Ujú. Tú sabrás si es que estás en tiempo, porque ponte una persona que está haciendo su marca 4 años atrás y de la elección, entonces, dale, tienes chance como para equivocarte un poquito, no tan mal, pero equivocarte un poquito y luego después de eso quizás o invertir en que ellos se capaciten y profesionalizar tu campaña o optar porque ellos lo sostengan en un tiempo y luego después venga alguien por encima y asesore, lo Claro. guíe y él ya cumpla algunas funciones operativas o para las cuales ya aprendió, ya tiene el conocimiento. Hay estos Sovereignty Managers que han estado muy dispuestos a recibir al equipo politólogos digitales y decirle, oye, ¿sabes qué? Me alineo, Ya. opero, y hay otras personas que más bien eh, sienten que este espacio está siendo invadido y que uno va... Hay un recelo también, Sí, sí, claro, es que territorialidad, ¿no? pero es que hay consultoras que entran y votan equipo. O sea, ¿sabes Claro. qué? Sales tú, porque yo voy a poner todo. Claro, eso también porque les conviene, Hay más hay presupuesto, más claro. presupuesto. Y yo más bien creo que toca valorar los equipos. Y una de las ponencias que llevo a la Cumbre Mundial de Comunicación Política es de los 4 tipos de campaña política digital. Es un postulado de la consultora. Pero dentro de esas hay unas características en las que yo digo, por ejemplo, la relación que tiene el equipo para con el candidato y te das cuenta que hay personas que tienen distinto nivel. Por ejemplo, el All Team, que yo le llamo ¿no? Por no ponerle viejo equipo, ellos que tienen una relación con el candidato porque ya llevaron campañas previas o porque son Cercanos, cercanos. claro. Conocen el temperamento del candidato, que es súper Y importante. este All Team, o sea que ya trabajó campañas previas o o que está trabajando durante esta campaña con él, tú no puedes quitarlos porque tienen el know-how, tienen el conocimiento. O sea, Ujú. realmente, ellos No los sí, puedes despachar. si bien tienen esta característica muy subjetiva, pues ya han sido afectados por el comportamiento, no Ujú. es que la relación a veces es hasta incluso familiar, o sea, hay una subjetividad ahí. Hay otros que son, que ayudan a la campaña, que son los que menos, si estos saben poco, estos saben menos, Ujú. que son gente que apoya la campaña, estos son como que muy pasionales, son los militantes, los simpatizantes, gente que se va sumando poco a poco a la campaña, y luego están los terceros, ¿no? Los contratados por una consultora, por ejemplo, una consultora que normalmente son más racionales, más objetivos. Entonces, con ellos, y bueno, y luego están unos ocultos, los de la contracampaña, pero si tú logras que todo ese sistema trabaje junto, o sea, la campaña está destinada. ¿Por qué? Porque tienes gente que le va a meter pasión, gente que sabe que está involucrada con el candidato y que te va a dar información que tú no tienes, y tienes la objetividad, la racionalidad de otro lado. Es combinar el compromiso con la experiencia, ¿no? Creo que ese es el equilibrio ideal también. Sí, Sí, sí. estoy de acuerdo con eso. Justo mencionaste algo que me llamó bastante la atención.
hace un ratito que decías, alguien que está formando su marca hace 4 años. ¿Ese es el tiempo ideal? ¿Existe un tiempo ideal para formar una marca política antes de una campaña? Hay personas, yo conozco, ya sé, cuando era joven, activistas que desde los 18 años vienen haciendo una marca política. Creación de contenidos, han hecho nicho, han levantado base de datos, tienen una comunidad detrás, tienen incluso a estas alturas una firma, una línea gráfica, una tipografía. Y estoy que te hablo de que tienen 18, ahorita tengo amigos que son congresistas, ¿sí? que yo los vi iniciar desde activistas, a los 18, 19, 20 años, y que ahora son congresistas. Ellos hicieron una marca política hace rato, de más de años. Y no es que estuvieron postulando. Ellos hicieron tanta marca y solo necesitaron postular una vez y entraron. Claro. Y otros que más bien saben que a cabo este proceso electoral han sido listados como regidor o como concejal y que se proyectan hacia las otras elecciones y apenas acaba el proceso electoral ya comienzan, claro, con lo poco que hicieron como regidores, como candidatos a regidores, comienzan a hacer una carrera, levantan, tal, y va. Y hay otros que esperan un mes antes, o así, porque sí, ya, de verdad ese pasa. es el otro extremo. Sí, ya, y de verdad pasa que te dicen, mira, es que yo hice mi campaña, ¿no? Estuve haciendo campaña en tierra, todo lo demás, ahora quiero que me levantes la fanpage y que veas a ver qué cosas publicas. Y ves si faltan 15 días para las elecciones, sí. En serio sí pasa. Y eso, ¿qué tan común es? Porque mi pregunta va un poco sobre los políticos tradicionales que siguen existiendo, ¿no? Como les ha costado adaptarse a los políticos tradicionales, al ambiente digital, les sigue costando. En tu experiencia, ¿cómo ves eso? Es que depende del país, ¿eh? O sea, acá en Perú, por ejemplo. Claro, nosotros hemos llevado campaña aquí en Perú, voy a compararlo Perú con Uruguay, por dar un ejemplo. Somos en Colombia, en Ecuador, en México, en Honduras, en Aruba, o sea, y el comportamiento es distinto. Uruguay tiene militancia, pero mucho de la cúpula política, ¿sí? Son adultos mayores. Hay pocas juventudes que participan como tal, o sea, al menos dentro de los propios partidos. Como dirigencia. Sí, como dirigencia. Y que estén dentro, o sea, no simpatizantes, pues simpatizantes en Uruguay hay, jóvenes hay, pero militantes, es muy distinto. De otro lado tenemos Perú, con una gama de partidos, ¿no? que van y vienen y van. Ahora le han restado, porque alguna vez cuando converso con algunos amigos de otros países, le digo, sabes que hemos llegado a tener hasta 25 partidos nacionales, claro. O sea, ni siquiera hasta que te tocó gobiernos regionales, movimientos regionales, no, le digo, son partidos. Y si tú te quejas de que en tu país hayan 10 y la falta de institucionalización de los partidos, ya te digo que yo veo en Perú partidos que aparecen y desaparecen, aparecen y desaparecen. Aparecen para una elección. Ni siquiera estamos hablando de alianzas, porque hay otros países donde los partidos pequeños, para no desaparecer y para no perder vida institucional propia, lo que alguna vez hizo el PPC o algo, ¿no? O sea, que de hecho... Con la marca Unidad Nacional, sí. Es que, ¿qué pasa? Que también las elecciones acá en Perú es jugar la tinca. Entonces, bajo ese antecedente, hasta el partido más chico sabe que un golpe de suerte y... Sí, pero han tenido esos golpes de suerte. Yo creo que la suerte coge a los preparados. También funciona en Reino de Ciegos el tuerto es rey. O sea, basta que el partido sí coja un poquito de estructura, así sea chiquito, y como está nueva, hay vitalidad, si se quiere, ¿no? Hay mucha pasión dentro de ese partido, sí pueden llegar a tener estos golpes de suerte. Los coge preparados, o sea, realmente están con ese fervor y ven una oportunidad y la toman. Pero no saben aprovechar, por ejemplo, los momentos tope, ¿no? O sea, en algún momento lo quiso hacer la Chacana. Ya está, por citar uno, y después no formó bases, se cayó, o sea, al comienzo intentaron, o el mismo... Y dependía de uno solo. ¿Qué es el caso? Voy a dar yo ese ejemplo para que me funen a mí. Todavía en este ámbito de los políticos tradicionales, que fue el caso de lo que pasó con Alan García, que en la campaña del 2016... Alan García estaba acostumbrado, como todo político tradicional, a decir lo que sea y bueno,
el efecto que produjera, ¿no? Sí. Que él había calculado. Pero nunca calculó, al parecer nunca terminó de entender la nueva dinámica de las redes. Y te estoy hablando del 2016, que en digital es una era geológica. Sí. Nunca terminó de entender esa dinámica de las redes sociales, en las que hubo un punto en el que dijo algo que recuerdo que juventudes apristas le respondieron por Facebook. Y eso en la época de él, claro. o de su primera presidencia, incluso de la segunda, era imposible. Sí. Era imposible, ¿no? Y también el hecho de que Alan García tenía sus discursos Sí. políticos, ¿no? Y ahora que todo está en internet, venía alguien con un celular y le decía, esto no es exacto, esto no es cierto, ¿no? Entonces, creo que ese es un gran ejemplo, a pesar de que es de años más atrás, creo que ese es un gran ejemplo de la necesidad que existe por parte ya de todos los políticos de adaptarse a este ecosistema, ¿no? Mira, yo creo que todas las actividades digitales tienen una base o un referente o si se quiere, un símil todo lo digital tiene un símil allá afuera. Y me refiero, por ejemplo, a esta facción o esta respuesta de una facción de Labra, ¿va? Eso siempre ha habido, o sea, siempre han habido facciones dentro de los partidos, eso es lo más natural. Ajá. Pero, claro, la respuesta, la reacción y no entender que hay plataformas ya que tienen esa capacidad de Que le dan voz convocatoria, a los más pequeños. de llegada, de alcance. Claro, el internet hizo eso, ¿no? O sea, democratizó muchos espacios. Que no significara que no existieran antes esas facciones. Las facciones estaban, solo que ahora tenían mayor capacidad. Estas herramientas digitales permitieron abrirse, y más aún cuando tienen claro cuál es el nicho. Esta facción de juventudes, o el mismo CUA, que es la Comunidad Universitaria Aprista, y hay otras incluso, tenían sus propias plataformas, sus propios canales, o sea, donde conversaban entre ellos y hasta a veces donde debatían entre donde ellos. se peleaban. Claro, y estaban en ese, o sea, pero eso también es un reflejo de la vida institucional que tenía el partido. Pero digo, siempre hay un símil entre lo offline y lo online. Yo creo que en todo caso faltó prever o dar directrices o de una saber quién es el CM para saber. Claro, ¿de dónde sale? Sí, ¿De dónde no, sale? ahí Claro. aquí no vas a tocar y una cosa así. Dijiste una palabra, creo que me parece súper importante, y te voy a poner dos ejemplos. Dijiste democratizar, ¿no? El internet vino a democratizar la política, las voces de la gente, las voces de los votantes. Y te pongo dos ejemplos. Tienes uno, seguramente tú te sabes esto, pero me quiero lucir un poco, ¿no? Dale. El domingo pasado hubo elecciones parlamentarias en Estonia, ¿ya? Y hubo un nuevo récord de voto electrónico. No el voto electrónico como en Brasil, que no, igual vas al centro de votación, es una máquina. No, la gente votaba desde su casa. Sí. Así, se bajaba una aplicación, validaba sus datos y votaba. Votaron, es una locura, de 613.000 votantes, 313.500 fueron votos electrónicos desde su casa. Esa es democratización absoluta, es una locura, es una locura. Y el otro ejemplo, Cambridge Analytica, el Brexit, Trump. Entonces encontramos esta dualidad de lo que puede hacer el internet y las redes sociales, de un lado y del otro, ¿no? ¿Hacia dónde crees tú que va esto? ¿Eres optimista? ¿Eres pesimista? Me imagino que eres optimista, porque esta es tu chamba. Sí. De hecho, o sea, soy consciente también de todo lo que ha hecho y el impacto que tienen las redes sociales. Puedo ser muy digital y todo, pero con todo y todo está el corazón politólogo, ¿no? Claro. Por ejemplo, el entender, por ejemplo, las burbujas de información, el sesgo, cómo están impactando los discursos de odio. No es que eso no existiera, no es que no hubieran los memes, no es que no... O sea, antes habían las sátiras y todo, y no es que antes no hubiera contracampaña, no es que no hubieran habido fake news, desinformación. Claro, la polarización no se inventó claro, ahora. Digo, basta para que alguien solo chequee hace unos
veintitantos años atrás en el Perú habían diarios impresos con fake news. Ya Claro, está. eso ya existía. Ya existía. La desinformación, Sí, claro. Pero Ahora es más inmediata. claro, ¿no? pero lo que pasa es que ahora la gente está consumiéndolo mucho más y no entendemos esta suerte de... Y es que esas, por ejemplo, es por el morbo que tiene de cómo captura estos micromomentos. Ujú. Estos micromomentos son vitales. O sea, el ciudadano... el votante promedio, Ajá. no está diciendo, oye, me voy a informar de todos los planes de gobierno y No, voy a... está claro, siendo impactado. está siendo impactado y cuando va el día de la elección, o sea, Macri jugó mucho con eso, está esperando el momento, ¿sí? El momento en el que tú estás, ese indeciso, Ujú. y aparecerte ahí, o sea, en tu red social. Entonces, sí es un canal en positivo para que para tú llegar a una persona que no estaba siendo informada con quizás un poco de información, sí, un poco de información mediante una propuesta, mediante un flyer, que generes el impacto, que al menos esa persona sienta que está convencida por alguna razón X, Ujú. pasional, racional, por votar por ti. Pero de otro lado también tenemos que están produciendo lo contrario. ¿Por qué no votar por esa persona? Entonces, eso termina siendo a mí, o sea, un golpe. Y hay mucha gente que se dedica a eso, a hacer solo contracampaña durante toda su campaña. Claro. O sea, más enfocado en decir por qué no votar por el otro, o soy el mal menor, El mal menor. a que decir por qué sí votar por mí. Ujú. Y eso, o sea, recaería, o sea, para ponernos mucho más. O sea, los partidos han perdido la fuerza de ser esos articuladores entre el ciudadano y la sociedad. Y el ciudadano desvinculado de los partidos significa que termina no siendo consciente de que su voto puede cambiar la situación del Estado, del país. Y si hasta que no entendamos eso, o sea, hay grandes iniciativas, activistas. Yo por eso creo que, por eso te digo que sí, ahí le voy al positivismo. O sea, Claro. yo creo que sí hay ciudadanos que están queriendo cambiar el mundo a raíz de una plataforma que antes no la tenían. Claro. O sea, sí estamos, ya no es un monopolio, ¿no? Ujú. Pero claro, tampoco hemos llegado a un oligopolio. Pues, o sea, sí hay. En todo caso, la conclusión sería como, es una herramienta, es como un martillo. Un Lo martillo. lo puedes usar para pegarle a para alguien. solo meterle un clavo, para construir una mesa, o si eres mago, hacer una food casa de madera, Claro. o matar a alguien. O sea, ya está. Ujú. O sea, o para usarlo hasta de pisapapel. ¿No? O sea, Claro. así de Es base. una herramienta. Es una Entonces herramienta. va a depender de las personas que estén detrás de eso. Y esperemos pues que sea, que confiemos en la humanidad, esperanza. Y esa es un poco la chamba de los consultores, pues, ¿no? Hacer que personas buenas, en todo caso, lleguen a estas posiciones de decisión. ¿Se puede tener una preferencia política siendo consultor? A mí, mira, por ejemplo, yo no sé si al menos yo he trabajado con derecha, izquierda, centro. Si yo no voy, que a mí me parece que eso ya está desfasado, o sea, te lo pongo para que la gente como que lo pueda entender. Pero encuentras buenos y malos de ambos bandos. Y al menos nosotros, a mí me tocó rechazar campañas, porque sentía que ese dinero venía Claro. de muy mal lugar. Olía feo. Que sí, y que habían muchos actores que estaban involucrados, o yo incluso, a mí me gusta pues, democráticamente que el equipo diga, yo digo, mira, acá hay un proyecto tal, hay un candidato tal, ¿qué les parece? Trabajamos, a mí me parece que no debiera ser por esto. ¿Alguien cree que sí? No, está bien, bueno, suerte, normalmente coincidimos con el equipo, así que, no, yo creo que al menos desde nuestro lado de politólogos digitales, pues hecho el esfuerzo por llevar buenas campañas. Y no digo que no he hecho contra campaña. No, ¿sí? es parte de la chamba. Sí he hecho contra campaña, pero por ejemplo no llevo a la desinformación, ¿sí? No invento cosas. Te iba a preguntar, justo, desinformación, palabra clave. Rosa María Palacios el domingo escribió una columna hablando sobre una campaña de desprestigio. Yeah. ¿De dónde sale eso? O sea, hay una estrategia detrás, según palabras de Rosa María, ¿no? ¿Eso se está volviendo muy habitual? ¿Te han pedido ese tipo de cosas? A veces la gente piensa que es un candidato contra otro candidato, un candidato que le está haciendo contracampaña a otro candidato, pero la verdad que eso no es tan así, o no es el único actor. A veces viene yo como empresario
a mí, ni siquiera voy a decir por razones buenas o malas, sino simplemente como empresario me favorece, Por interés. ¿sí? Está bien, Me claro. conviene que sea tal candidato y no el otro. Ujú, Porque incluso yo como empresario considero que él no es apto ujú. para ser el alcalde. Entonces invierto y no quiero invertir tampoco en la campaña del otro. Solo simplemente quiero que este señor no gane. Exacto. No me importa si gana el otro, el otro, el otro, el otro. O prefiero que ganen los dos que tienen mayores posibilidades, pero este no. Ujú. O quizás este que se va por la reelección. Y viene un empresario y te invierte y te dice, ¿sabes qué? Yo lo único que necesito es que este señor le quiten Se votos. caiga. Ya. Sí. Y nos ha pasado contra partidos y todo. Ujú. Las mismas empresas, o sea, estoy te hablo a nivel municipal, pero a nivel nacional, un proyecto de ley que un partido esté tratando de promover, insertar por intereses particulares, que salga dentro de un proyecto de ley, o que derogue una, Ujú. y del otro lado el empresariado, el privado, dice, no, sabes que a mí sí me conviene que eso siga así. Ujú. O Hacer considero, presión, claro, corriente de opinión. y sí Es hay, o una sea, zona de interés. eso sí va. O sea, Ujú. están los actores, sí, pero ya está. Existe el lobby hace rato. Y este vínculo Es una entre Estados realidad, Unidos. ¿no? Sí, entonces, o sea, Y lo digital se mueve igual, o sea, antes que hacían estas personas lobistas, igual hablaban aquí a favor, hablaban aquí en contra, trataban de vincular a tal con tal y visibilizaban incluso una necesidad, buscaban medios para que reboten cosas o estudios, no investigaciones, tal, o que investiguen a tal persona. Lo mismo se hace en lo digital, pagas a una persona para que investigue y o para que visibilice algo que quizás algunas personas ya saben, pero no un grueso. Entonces, pago, hazme un buen contenido atractivo y dale, compadre. de vale. Ya para ir cerrando, ya un poco ya saliendo de las preguntas más formales, si hubieras podido trabajar en alguna campaña, en cualquiera, así, en cualquier campaña, Perú, Estados Unidos, Francia, donde quieras, ¿dónde te hubieras ido? Mira, el Brexit estuvo bueno, ¿no? O sea, Alucinante. o sea, recontra superar. O sea, el nivel de lo que se hizo ahí y El es trabajo a nivel digital fue una claro. locura. O sea, Big Data, microsegmentación, nanosegmentación, o sea, realmente utilizar, eh, no me refiero a la compra de datos privados, ya, casi tuvo que ver mucho, pero, o sea, claro, pero pensar en contenidos teniendo tanta información, porque pasa, en grandes campañas me ha tocado con estrategias generales, cuando te traen la Big Data, pero si te traen un estudio sociológico y, o sea, te dan la investigación, no sé, en la última campaña me tocó leer alrededor de 90 hojas, ya así puestos Pura en data dura. investigación, así, Yeah. toma, mira, tú no sabes cómo estamos aquí, ok, aquí está. Y con eso, a raíz de esa información, producir contenido que está en el mismo son, en el mismo lenguaje, que estás hablando de la necesidad El código. ahora mismo, o sea, el listening tampoco no es, el listening es de lo que compartimos a nivel público, el Claro. listening, la escucha social, el listening es recoger todo lo que hay de redes sociales para ver que la gente que está hablando, cuánto está hablando en positivo, en neutro, en negativo. Ahora tengo unos partners en Argentina, Reputación Digital, ellos incluso hacen un cruce entre esta data y perfiles psicológicos. Entonces te dan un estudio de humor, si la gente está alegre, triste, iracunda, y Y entonces todo eso hay que engranarlo. eso, más la lluvia de palabras, las palabras que están hablando, para ver de dónde se está inclinando la balanza, si en positivo, si en negativo, cuáles son los medios, los actores, y tener toda esa información que es pública, no estás violando. O sea, No. de hecho, lo único que estás haciendo es sistematizar lo que cualquier persona pudiera tener ese acceso. Ujú. Y eso hacemos todos en la campaña. Entramos, levantamos info, investigamos, pero claro, ahora hay software personalizado. Entonces, y ya con eso, con eso, o sea, la entrada a una campaña con pie Entonces hubiera derecho. sido el Brexit. Sí. Esa hubiera sido tu campaña. Sí, definitivamente. Y sé que te vas ahora a Colombia y después te vas a Argentina. Sí, me toca. ¿Cuál es el estado que está ya así súper rápido? Porque creo que tenemos Ya dos vamos. minutos, ¿no? A ver, toca la Cumbre Mundial de Comunicación Política en Medellín. En Medellín. Es la primera semana de mayo, 2, 3 y 4 me parece. Son 3 días, más de 300 consultores ahí metidos, compartiendo las experiencias. Luego voy a Quito, me toca dar una capacitación
campaña política en redes sociales y voy a contar cómo utilicé, por ejemplo, las apps de pareja, Tinder, Facebook pareja y otras. Me voy a meter a tu conferencia. Y hoy día voy a dar un adelanto Sí. también, por cierto, están invitados. Por ahí igual va a quedar grabado, entran a Politólogos Digitales. Nosotros compartimos mucho de las experiencias y los conocimientos, y que sí encuentran a Politólogos Digitales en todas las redes sociales. Está eso, y en Argentina me toca para Política Forum, que me parece que es el 21 y 22 de abril, que es una suerte de networking entre candidatos y consultores. O sea, son eventos distintos. O sea, aquí es como más sentar en mesa redonda y ver si tu candidato que estás buscando de los consultores, y si dentro de esta gama de consultores hay alguien que te interese, más así de tú a tú. Entonces está eso, el Política Forum, la Cumbre Mundial de Comunicación Política, que yo siempre recomiendo que todos, o sea, los candidatos, equipos, tienen que ir sí o sí. Hay un hito antes y un después de una cumbre mundial que te quita todo eso de la cabeza. Y bueno, están las capacitaciones y conferencias que Politólogos Digitales siempre da. Toca Colombia, Argentina y luego Ecuador, Colombia, Ecuador, Argentina, y luego regresó a Colombia para el remate de la campaña. Buenísimo. Héctor, te pasaste. Muchas gracias por ser nuestro primer invitado, te agradezco. A ti, Andrés, y de hecho muchos éxitos a Votante Promedio. Creo que es o sea, hay que culturizar, hay que culturizar, hay que generar, hay que compartir. Sé que quienes, no lo digo por mi persona, pero quienes sabemos, debemos compartir. O sea, el que más sabe normalmente es el que más comparte. Lo reitero, no lo digo por mí, hay muchas personas que están allá afuera queriendo compartir conocimiento, y espacios como estos permiten tener ese contacto con el ciudadano. Ya para mi cherry institucional, cualquier cosa con Politólogos Digitales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Spotify, Telegram, TikTok, y siempre me gusta cerrar, estamos a un clic de distancia. Así que con eso, Politólogos Digitales a su servicio, y a su servidor, Héctor Venegas. Muchas gracias, Héctor. Te agradezco un montón. ¿Ya estamos? Acá. Ahora sí todo de nuevo porque no se graba.